La tierra conocida como Palestina, o Tierra Santa, tiene una gran importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes. Para el pueblo judío, esta tierra está muy conectada con su historia antigua y sus textos religiosos. La Biblia hebrea, o Tanaj, cuenta historias del viaje de Abraham a Canaán, una tierra prometida a sus descendientes. Allí se cuenta cómo se formaron los antiguos reinos de Israel, con Jerusalén como su capital sagrada y el lugar del primer y segundo templo. Estas conexiones con la historia y la religión son una parte muy importante de la identidad judía y de su deseo de tener una patria. Un lugar donde sus antepasados echaron raíces profundas y donde nacieron sus tradiciones más sagradas. El deseo de volver a Sión, o Jerusalén, ha sido algo constante durante los muchos siglos que el pueblo judío vivió disperso en la diáspora. Para los musulmanes, esta misma tierra también es muy sagrada. La llaman Al-Ard al-Muqaddasah, que significa la Tierra Santa. El Corán habla de profetas que son importantes también para el judaísmo y el cristianismo. Entre ellos están Ibrahim, que es Abraham, Musa, que es Moisés, e Isa, que es Jesús. Todos ellos son considerados profetas del Islam. Jerusalén tiene un lugar muy especial porque fue la primera qibla, o sea, la dirección hacia donde rezaban los musulmanes antes de que la cambiaran a la Meca. También es el lugar de la mezquita de Al-Aqsa y de la cúpula de la roca. Se cree que desde allí el profeta Mahoma subió al cielo en el viaje nocturno, conocido como Isra y Miraj. Por esto, Jerusalén es la tercera ciudad más santa para el Islam. Esto crea un lazo espiritual muy fuerte entre los musulmanes de todo el mundo y este lugar específico. Como ven, las historias religiosas de ambos grupos están muy conectadas. Esto significa que para los dos, esta tierra es fundamental para su fe y para lo que consideran suyo, su herencia. Abraham es una figura muy importante para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos lo ven como un patriarca común, pero cada religión interpreta su historia de forma diferente, y esto a veces hace que haya reclamos distintos sobre los mismos lugares sagrados. La ciudad de Jerusalén, sobre todo, es un punto central donde estas santidades se encuentran. Allí hay lugares sagrados para las tres religiones abrahámicas, muy cerca unos de otros. Esta santidad que comparten, en vez de unir, muchas veces ha sido causa de problemas. Pasa que cuando un grupo reclama el derecho exclusivo de cuidar o gobernar estos lugares, puede molestar los sentimientos religiosos y los lazos históricos de los otros. Entender este pasado histórico y religioso es clave para comprender por qué este conflicto tiene una carga emocional y espiritual tan grande. No es solo una pelea por un pedazo de tierra, también es una pelea por las historias que se cuentan, por la identidad y por quién tiene el derecho de heredar una tierra que muchas tradiciones consideran santa. Las creencias muy fuertes sobre promesas divinas, sobre quién estuvo allí en la historia y sobre la geografía sagrada, hacen que las pasiones sean muy intensas. Tratar estos reclamos que se cruzan, con mucho cuidado y respeto por todas las tradiciones, es un desafío muy grande. Es un paso necesario si se quiere intentar resolver este desacuerdo tan largo que ha marcado a la región por muchas generaciones. Durante siglos, la región de Palestina fue parte del Gran Imperio Otomano. Este era un gran gobierno islámico, llamado Califato, que mandaba sobre mucha gente diferente en el Medio Oriente, el norte de África y partes de Europa. Bajo el gobierno otomano, varias comunidades religiosas y de diferentes culturas vivían juntas. Muchas veces, podían decidir algunas cosas por sí mismos en sus lugares, aunque igual había problemas y no todos eran tratados igual. Jerusalén, por ser una ciudad sagrada muy importante, era un centro principal para gobernar. Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Imperio Otomano empezó a debilitarse. Se le llegó a llamar el enfermo de Europa. Esta debilidad dejó como un espacio vacío de poder, y eso hizo que surgieran grupos que querían que su propia gente mandara. Entre ellos estaban los árabes, que querían decidir por sí mismos y ser libres del control otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se puso del lado de las potencias centrales, o sea, Alemania y Austria-Hungría, y peleó contra las potencias aliadas, que eran Gran Bretaña, Francia y Rusia. Gran Bretaña quería hacer más débiles a los otomanos, así que les hizo varias promesas a diferentes grupos.
Animaron a los árabes a que se rebelaran contra el gobierno otomano, dándoles a entender que quizás podrían tener un gran país árabe independiente y unido. Al mismo tiempo, con la Declaración Balfour del año 1917, el gobierno de Gran Bretaña dijo que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración se hizo sin preguntarle nada a la gente árabe que ya vivía en Palestina, que eran la mayoría en ese tiempo. Esto fue como preparar el terreno para problemas en el futuro. Después de que el Imperio Otomano perdió la guerra en 1918, los países aliados que ganaron se repartieron sus tierras en el Medio Oriente. La Sociedad de Naciones, que fue la organización que vino antes de las Naciones Unidas, le dio a Gran Bretaña un encargo especial, llamado mandato, para gobernar Palestina. Las reglas de este mandato decían claramente que se debía ayudar a que llegaran inmigrantes judíos y se instalaran allí, como decía la Declaración Balfour. Pero también decían que los derechos de las personas no judías que ya vivían allí, como sus costumbres y su religión, no debían ser dañados. Esto creó una situación muy difícil desde el principio, porque los deseos del movimiento sionista de tener un país judío chocaban fuerte con los deseos de la población árabe palestina de decidir por sí misma en su propia tierra. El tiempo que duró el mandato británico, desde 1920 hasta 1948, estuvo lleno de cada vez más problemas y peleas. La llegada de inmigrantes judíos aumentó mucho. Esto pasó por el movimiento sionista y porque en Europa perseguían cada vez más a los judíos, sobre todo cuando subió al poder el nazismo. Los árabes palestinos veían llegar a tanta gente con mucha preocupación. Tenían miedo de que les quitaran sus tierras y de perder su identidad como pueblo. Por eso, organizaron protestas, huelgas y hasta luchas con armas contra el gobierno británico y contra los lugares donde se instalaban los sionistas. A las autoridades británicas les costaba mucho mantener la calma y muchas veces usaban medidas muy duras. Ambos lados criticaban las políticas de los británicos porque no lograban poner de acuerdo los diferentes sueños de país que ellos mismos habían ayudado a que crecieran en esa región. Para 1947, la situación en Palestina ya no daba más para el gobierno británico, que estaba cansadísimo por la Segunda Guerra Mundial y ya no podía manejar el conflicto que cada vez era peor. Entonces, decidieron pasarle el problema a las Naciones Unidas, que recién se habían formado. Se creó un grupo especial, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, o UNSCOPI, para estudiar bien el asunto y proponer soluciones. Después de investigar por meses, este comité, el UNSCOP, recomendó dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Y la ciudad de Jerusalén quedaría bajo un cuidado internacional especial, porque es muy importante para las religiones judía, cristiana y musulmana. Esta idea se convirtió en la Resolución Oficial 181-2 de la Asamblea General de la ONU. El plan de división que se propuso le daba más o menos el 56% de la tierra al Estado judío y el 43% al Estado árabe. Jerusalén quedaría como algo aparte. En ese momento, la población judía era como un tercio de toda la gente en Palestina y eran dueños de menos del 7% de la tierra. Los líderes judíos, que representaban los sueños del movimiento sionista, aceptaron este plan de la ONU. Lo vieron como una gran oportunidad para tener por fin su propio Estado judío, aunque fuera un territorio más pequeño de lo que algunos querían. Para ellos, esto significaba que el mundo reconocía su derecho a tener un hogar nacional. Pero el mundo árabe, o sea, los líderes árabes de Palestina y los países árabes vecinos, rechazaron con mucha fuerza este plan de la ONU. Decían que era muy injusto y que no respetaba el derecho de la mayoría árabe en Palestina a decidir por sí misma su futuro. Pensaban que el plan era algo que les imponían desde afuera, sobre todo intereses coloniales de países de Occidente, y que no les importaban los derechos ni lo que quería la gente que vivía allí desde siempre. Que se le diera más tierra y encima algunas de las mejores zonas para cultivar al Estado judío que se proponía, a pesar de que no eran mayoría, les parecía muy injusto. Lo veían como seguir con las mismas políticas coloniales que buscaban quitarles sus tierras. Que los árabes rechazaran el plan y que los líderes judíos lo aceptaran, preparó todo para un conflicto inmediato y muy fuerte. Mientras el control británico estaba por terminar, la violencia entre grupos armados judíos y árabes aumentó muchísimo.
La Liga Árabe, que era una organización de países árabes, anunció que iba a intervenir con ejércitos para que no se dividiera Palestina y para proteger los derechos de los árabes allí. El ambiente estaba cargado de miedo, enojo y la espera de una guerra más grande, mientras ambas comunidades se preparaban para pelear por el futuro de la tierra que ambas sentían como suya. El año 1948 marca un momento crucial y muy traumático en la historia palestina, un evento conocido como la Nakba, que se traduce del árabe como la catástrofe. Este término se refiere al desplazamiento masivo y al despojo de una gran mayoría de la población árabe palestina que ocurrió antes, durante y después de la guerra árabe-israelí de 1948. Para los palestinos, la Nakba no es solo un evento histórico, sino un proceso continuo de sufrimiento, pérdida y la negación de su derecho a regresar a sus hogares y tierras. Es un elemento fundamental de su memoria colectiva e identidad nacional, que forma su conciencia política y su lucha por la justicia durante generaciones. Cuando el mandato británico estaba por terminar, e incluso antes de la declaración formal del Estado de Israel, milicias judías organizadas iniciaron operaciones militares para asegurar el territorio destinado al Estado judío según el plan de partición de la ONU, y en algunos casos, áreas más allá de esos límites. Estas operaciones a menudo implicaron la expulsión de civiles árabes palestinos de sus pueblos y aldeas. Cientos de aldeas palestinas fueron despobladas y luego destruidas, borrando las huellas físicas de siglos de presencia árabe. Aproximadamente 700.000 a 750.000 árabes palestinos, más de la mitad de la población nativa, se convirtieron en refugiados, huyendo o siendo expulsados a la fuerza de sus hogares. La Nakba causó una profunda transformación demográfica y social de Palestina. Familias fueron separadas, comunidades destruidas, y una rica sociedad árabe palestina fue desarraigada. Los refugiados buscaron refugio en países árabes vecinos como Jordania, Líbano, Siria y Egipto, así como en Cisjordania y la Franja de Gaza, que quedaron bajo control jordano y egipcio respectivamente. Vivieron, y muchos de sus descendientes continúan viviendo, en campamentos de refugiados llenos de gente, a menudo en condiciones muy difíciles, aferrándose a la esperanza de regresar algún día a sus hogares y propiedades, un derecho afirmado por la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, pero nunca aplicado para la gran mayoría. El legado de la Nakba es una queja central que alimenta el conflicto árabe-israelí y el resentimiento que muchos países árabes musulmanes sienten hacia Israel. La negación del derecho palestino al retorno, la pérdida de la patria, propiedades e identidad nacional y la injusticia percibida de su desplazamiento por la creación de Israel están muy arraigadas en la conciencia árabe. Para muchos en el mundo árabe, la existencia de Israel está inseparablemente unida a este acto original de despojo, lo que hace que la reconciliación sea increíblemente difícil sin abordar las injusticias históricas y la difícil situación actual de los refugiados palestinos y sus descendientes que continúan buscando una solución. El período después de la guerra de 1948 estuvo marcado por una tregua difícil. Hubo peleas en las fronteras, ataques de un lado al otro de la frontera y un estado de guerra constante entre Israel y sus vecinos árabes. Las tensiones siguieron muy altas. Esto fue por la crisis de los refugiados palestinos que no se resolvía, las peleas por el agua y porque todos compraban más armas en la zona. En mayo de 1967, estas tensiones que crecían, finalmente explotaron. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, llevó tropas a la península del Sinaí. Ordenó que se fueran las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que estaban allí y bloqueó los estrechos de Tirán. Este era el paso de Israel por el sur para llegar al Mar Rojo. Israel consideró esto como una razón para ir a la guerra. Israel sintió que un ataque de varios países árabes era muy pronto. Así que, el 5 de junio de 1967, Israel atacó primero desde el aire los lugares donde Egipto tenía sus aviones. Destruyó casi todos los aviones de Egipto que estaban en tierra. Este ataque por sorpresa fue el comienzo de la Guerra de los 6 días. En los siguientes días, Israel luchó en tierra contra Egipto, Jordania y Siria. El ejército de Israel ganó muy rápido y de forma clara. Esto sorprendió mucho al mundo árabe y cambió bastante cómo estaban las cosas en el Medio Oriente.
El resultado de la guerra tendría consecuencias muy grandes y duraderas para todos los que participaron. Cuando la guerra terminó, el 10 de junio de 1967, Israel había tomado grandes partes de tierra de sus vecinos. Le quitó la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, a Jordania, y los altos del Golán a Siria. Con esto, Israel pasó a controlar 3 veces más tierra que antes. La toma de Jerusalén. Este fue muy importante para Israel. Allí está la ciudad vieja, con lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Poco después, Israel dijo que la ciudad estaba unida de nuevo bajo su control. Pero otros países del mundo no aceptaron esto. Otro grupo de palestinos, se calcula que entre 280.000 y 325.000, tuvieron que dejar sus casas. Muchos se convirtieron en refugiados por segunda vez. La guerra de 1967 fue un momento clave. Para Israel, fue vista como una victoria milagrosa que aseguraba que el país seguiría existiendo y estaría seguro. Y para algunos, una señal de Dios de que su causa era justa. Esto hizo que la gente en Israel se sintiera mucho más segura de sí misma. Para los países árabes, fue una derrota terrible, conocida como la Naksa, que significa el revés o el tropiezo. Esto aumentó los sentimientos de enojo, humillación y ganas de venganza. La guerra llevó a que el ejército de Israel ocupara Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos eran lugares con mucha gente palestina viviendo allí. Esta ocupación, que ya dura más de medio siglo, se convirtió en una causa principal y constante de conflicto. También de preocupaciones por los derechos de las personas y un gran problema para lograr la paz. Sección 8. Ciclos de violencia e iniciativas de paz frágiles. Las décadas que siguieron a la guerra de 1967 se han caracterizado por ciclos repetidos de violencia e intentos de lograr la paz. La guerra de Yom Kippur, de 1973, iniciada por Egipto y Siria para recuperar territorios perdidos, sacudió a Israel y con el tiempo preparó el camino para un importante avance diplomático. Los acuerdos de Camp David, de 1978, con la mediación de los Estados Unidos, llevaron al primer tratado de paz entre Israel y una nación árabe, Egipto, en 1979. Egipto recuperó la península del Sinaí a cambio de reconocer formalmente a Israel. Este acuerdo, sin embargo, fue condenado por gran parte del mundo árabe, que lo vio como una paz por separado que abandonaba la causa palestina más amplia. Los palestinos que vivían bajo ocupación iniciaron grandes levantamientos, o intifadas, contra el dominio israelí. La primera intifada, de 1987 a 1993, fue en gran parte un movimiento popular de base caracterizado por la desobediencia civil, huelgas y protestas, pero también por el lanzamiento de piedras y enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Llevó la difícil situación palestina a una mayor atención internacional y finalmente condujo a los acuerdos de Oslo en 1993. Estos acuerdos, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, crearon la Autoridad Palestina y establecieron un autogobierno palestino limitado en partes de Cisjordania y Gaza, con la promesa de un acuerdo sobre el estatuto final en un plazo de 5 años. A esto le siguió un tratado de paz entre Israel y Jordania en 1994. A pesar del optimismo inicial, el proceso de Oslo fracasó. Temas clave como el Estatuto de Jerusalén, los asentamientos, las fronteras, la seguridad y los refugiados palestinos se aplazaron para las negociaciones sobre el estatuto final, que nunca llegaron a una conclusión exitosa. La segunda intifada, del 2000 al 2005, fue mucho más violenta e incluyó atentados suicidas por parte de grupos militantes palestinos y fuertes respuestas militares israelíes. Otros conflictos han incluido guerras en el Líbano en 1982 y 2006 y múltiples rondas devastadoras de enfrentamientos entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, especialmente después de que Hamás tomó el control allí en 2007, lo que llevó a un bloqueo continuo por parte de Israel y Egipto, que ha causado una grave crisis humanitaria. Esfuerzos más recientes, como la Iniciativa de Paz Árabe del 2002, propusieron la normalización total de relaciones de los países árabes con Israel, a cambio de una retirada total de los territorios ocupados y una solución justa para los refugiados, pero no fue completamente aceptada por Israel.
Los acuerdos de Abraham, en 2020, vieron acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, negociados por los Estados Unidos. Mientras que quienes los apoyaban los celebraron como grandes avances, los críticos argumentaron que ignoraban el problema principal palestino, lo que podría debilitar el acuerdo árabe sobre la necesidad de un Estado palestino antes de la normalización. Estos acuerdos hicieron poco para aliviar las quejas fundamentales de muchos en el mundo árabe y musulmán en general sobre los derechos de los palestinos. Sección 9. Hacia un futuro justo. Comprendiendo el camino hacia la paz. El profundo resentimiento que sienten muchos países árabes musulmanes hacia Israel no se basa en un odio simple y único, sino en una mezcla compleja de problemas históricos, sensibilidades religiosas y profundas injusticias políticas que se considera que se hicieron al pueblo palestino y a la nación árabe en general. Todo comienza con las antiguas disputas por una tierra considerada sagrada por varias religiones, una tierra donde las identidades nacionales y las historias espirituales están muy conectadas. La caída del Imperio Otomano y el siguiente período del mandato británico sembraron más semillas de conflicto al hacer promesas que se contradecían y al no poder juntar los deseos nacionales, tanto de judíos como de árabes palestinos. El plan de partición de la ONU de 1947, aunque ofrecía un camino para un Estado judío, fue visto por el mundo árabe como algo injusto impuesto a la fuerza, que no respetaba los derechos de la mayoría de la población árabe que ya vivía allí, lo que llevó a que lo rechazaran y a una guerra después. La Nakba de 1948, que causó el desplazamiento de muchísimos palestinos, sigue siendo una herida abierta y sin sanar, una catástrofe que marca la identidad palestina y que alimenta su pedido de justicia y el derecho a regresar. La creación de Israel, seguida inmediatamente por la Guerra Árabe-Israelí de 1948, hizo más fuerte la existencia de Israel, pero también hizo más fuerte la oposición árabe, que veían al nuevo Estado como resultado del despojo y del poder colonial. La Guerra de los 6 días de 1967 cambió muchísimo el mapa, lo que llevó a la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Esta ocupación que continúa, junto con la expansión continua de los asentamientos israelíes en tierra palestina, el estado no resuelto de Jerusalén y la crisis de los refugiados palestinos, que parece no tener solución, son símbolos constantes y visibles de lo que se ve como terquedad e injusticia israelí. Estas acciones son vistas por muchas naciones árabes musulmanas como violaciones directas de la ley internacional y una ofensa a los deseos palestinos de decidir por sí mismos y tener su propio Estado. Y así continúan el ciclo de enojo y resentimiento en toda la región. Una paz verdadera y duradera necesita un cambio muy grande para reconocer y tratar estos problemas históricos principales que aún continúan. Esto hace necesario que ambos lados reconozcan los derechos y la humanidad, tanto de israelíes como de palestinos. Para muchos en el mundo árabe musulmán, esto significa el fin de la ocupación, la creación de un Estado palestino que pueda funcionar y sea independiente con Jerusalén. Este como su capital, una solución justa para los refugiados palestinos basada en la ley internacional y respeto por los lugares sagrados de todas las religiones. Solo si nos comprometemos con la justicia, la igualdad y el llevarnos bien, en lugar de pelearnos siempre, se puede imaginar un futuro donde todos vivamos en paz para toda la gente de la región.